Gracias al director Sam Raimi, esta segunda entrega es mucho más oscura, una aventura más cercana al terror que la típica película del MCU. ¡Bravo, Sam Raimi! ¡Eres grande! Aunque no sea la mejor, la más divertida o la más estelar, sí que es una peli memorable, melancólica y buena para asustar. Bienvenidos a Cine en Casa. Hoy te traigo una pintoresca lista con 24 curiosidades que quizás no conocías sobre la segunda entrega de Doctor Strange. Ven, quédate hasta el final que este multiverso será toda una locura. Número 1. A Benedict Cumberbatch las distintas versiones de Doctor Strange le causaron estragos. Tener que hacer la escena donde aparecía con el Doctor Strange siniestro, como le apodaron, era complicado. Trabajas con otro actor o un doble, y tienes que acordarte de tu actuación anterior, aunque usas al otro como un marcador del lugar en donde estabas, pero es algo que logramos refinar y hacer bien. Número 2. La película iba a hacerse en las ciudades de Londres y Filadelfia, pero la pandemia obligó a cambiar los planes de rodaje. La escena del pulpo gigante iba a realizarse en Filadelfia simulando ser Nueva York, pero con las restricciones de viajes se decidió construir 4 cuadras de la Gran Manzana en el set para poder cumplir con los requisitos de efectos especiales. Consistió en una construcción monumental. Número 3. Sam Raimi es un experto en el género de terror y en su capacidad de generar adrenalina en cada uno de sus films, pero también disfruta mucho de la magia. De joven, hice de mago en fiestas infantiles y celebridades de bodas. Siempre me fascinó crear ilusiones. Por eso un superhéroe que es un ilusionista y un mago reviste para mí un interés especial. Número 4. Graham Churchard, vestuarista de Marvel, fue el encargado de la realización de los trajes de la película y trabajó muy cerca de la incorporación del personaje de América Chávez. El abrigo representa el alcance de sus viajes a través del multiverso, estampado con imágenes e insignias. Número 5. Una de las escenas más impactantes es la batalla en Kamartak, y llevó 4 meses de preparación. Jeff Aberstadt, director de estas escenas, recordó una anécdota. La primera explosión generó tanto polvo que tapó la acción, así que limpiamos todo y reseteamos los explosivos para hacer una segunda toma. Número 6. Sam Raimi asume la dirección tras el abandono de Scott Derrickson por diferencias creativas con la Casa de las Ideas. Y es que tanto Derrickson como Marvel querían hacer de Doctor Strange 2 películas diferentes. El resultado ha sido bien acogido por una parte de los fans, mientras que otros esperaban más de la película, sobre todo llevando como título El Multiverso de la Locura, y teniendo como coprotagonista a Wanda Maximoff. ¿Qué opinas tú? Coméntalo por ahí. Número 7. Dentro de las muchas referencias a otras producciones que se encuentran en Doctor Strange, El Multiverso de la Locura, hay películas y series que debes ver antes de ver la secuela, que son Spider-Man No Way Home, WandaVision, What If, Loki por el tema de las variantes e Inhumans. Sin ver previamente estas cositas, habrá cosas que puede que no entiendas dentro de la trama de la cinta. Número 8. Sam Raimi ha confesado que no ha visto toda la serie de WandaVision, que simplemente se limitó a visionar aquellos episodios que eran cruciales para Doctor Strange. Eso puede que a los fans les ayude a entender este giro en el personaje de Bruja Escarlata. Probablemente si Raimi hubiese visto toda la serie, habría tratado al personaje de otra forma. Número 9. Entre las críticas de los fans que no están felices con esta entrega, está el que hay ciertos aspectos de la historia de la película que tienen muy poco peso, o sentido mejor dicho, como las motivaciones que llevan a Bruja Escarlata a actuar de determinadas formas. ¿Esto será cierto? Coméntalo, vamos, déjanos tu opinión. Número 10. Cuando el profesor Xavier hace su aparición en escena, en su icónica silla deslizante de la serie, podemos escuchar cómo suena de fondo la mítica sintonía de la serie de animación de la Patrulla X. Número 11. Hay un par de referencias a Disney. La primera referencia es cuando la Bruja Escarlata toma el control de una de sus variantes en otro universo. Un universo en el que sus hijos están viendo un corto animado del conejo Oswald. La segunda referencia es al final de la película, cuando la Bruja Escarlata entra por última vez al universo en el que están sus hijos. Los pequeños y su madre estaban viendo la película Disney de Blancanieves y los 7 enanitos. Número 12. Sam Raimi y Bruce Campbell tienen una gran relación, que comenzó con la filmación de Evil Dead. Quiso que el actor también apareciese en Doctor Strange 2, y lo hace como vendedor ambulante de bolitas de pizza en el universo en el que aterrizan América y Doctor Strange. Número 13.
En la escena de la infancia de América en su universo natal, descubrimos que tiene dos mamás. Precisamente esta escena de la película es polémica, y en Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y Egipto se ha pedido su censura. Además, este detalle ya se veía venir, al ver el pin con la bandera LGTB de la chaqueta vaquera de América. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Número 14. Seguro notaste el primer villano que hace acto de presencia en la película. ¿Gargantos? ¿Pero no se llamaba Shuma Gorath? Pues es que resulta que Marvel no tenía los derechos del personaje, por lo que tuvieron que cambiarle el nombre a Gargantos y restarle ciertos poderes. Por eso su mayor poder es el de romper todo. Tonto y tuerto Gargantos. Número 15. En un comunicado oficial del MCU Source se confirmaba que el multiverso de la locura tendría una duración de 2 horas y 28 minutos, pero finalmente se decidió cortar el metraje a 2 horas y 6 minutos, por lo que hay determinadas escenas eliminadas de la cinta que quizás ayudarían a contextualizar ciertos sucesos. Número 16. ¿Te diste cuenta que el personaje de América no tiene variantes? Probablemente eso se explicaría en una de las escenas eliminadas de la película, el por qué América Chávez no tiene variantes en otros universos, y es que América no vendría de otro universo, sino que vendría de una dimensión distinta llamada el paralelo utópico, del cual no existirían variantes. Número 17. Pese a que la película se titula El multiverso de la locura, realmente toda la trama transcurre tan solo en 3 universos. Pero al igual que pasó en la primera entrega de Doctor Strange, el resto de los universos que vemos en la película lo hacemos en un viaje multiuniversal, el que hacen América y Doctor Strange. Universo salvaje, de pintura, un universo acuático, el del tribunal viviente, y ya sabes los demás. Número 18. Hay algo que no cuadra. ¿Cómo es posible que en cada universo haya una réplica de Darkhold y no tengamos una réplica del Byzanti? Quizás sea otro de los misterios sin resolver y que se fueron en esos minutos de metraje. ¿Está claro? Número 19. En el universo de los Illuminati es Maria Rambeau quien adquiere los poderes de la Capitana Marvel en lugar de Carol Danvers, siendo su traje de color negro en lugar del icónico traje azul, rojo y amarillo. Y además, Maria Rambeau parece ser mucho menos poderosa, tal y como queda demostrado al morir aplastada por una estatua. Número 20. Cuando Wanda decide destruir todo el templo que contiene los hechizos que originaron el Darkhold, podemos ver cómo todo el templo se derrumba sobre ella, pero durante su destrucción, vemos un parpadeo de magia roja. Parece que aún queda Wanda para rato, y es que sería lo más justo. ¿Cómo va a morir así uno de los personajes más poderosos de Marvel? Número 21. En la primera escena postcréditos aparece Clea y se lleva a Strange a la dimensión oscura. Clea es la sobrina de Dormammu, además de una bruja que adquiere todo su poder de la dimensión oscura y que es la hechicera suprema de dicha dimensión. De momento nos tocará esperar para descubrir su papel en el multiverso. Número 22. El presupuesto de Doctor Strange 2 ha sido de $200 millones, al menos únicamente lo que es la producción. Y además, la película lleva un acumulado de más de $700 millones a nivel global, siendo una de las más exitosas de la pandemia y la segunda más taquillera del 2022. Número 23. En su primer fin de semana de estreno internacional, Doctor Strange en el multiverso de la locura recaudó más de $450 millones a nivel mundial. Número 24. Para Sam Raimi, los autos también son capaces de hacer cameos, y es que cuando Christine y Strange llegan al universo que ha sido destruido, se puede ver el Oldsmobile Delta 88 amarillo, que incluyó en la saga de Spider-Man. Es el auto que conduce el tío Ben, y además lo ha incluido en casi todas las películas que ha dirigido, como en The Evil Dead. Este es otro estreno sensacional de Marvel, demostrando que han logrado convertirse en el estándar dominante. ¡Ey! No lo dudes, si te ha gustado el video no olvides compartirlo, suscribirte y activar la campanita. ¡Hasta la próxima!